A un pediatra, a un exsecretario de Salubridad o de Salud, aficionado al arte, debemos uno de los museos más emblemáticos del país, pues contiene en su colección la mayor cantidad de óleos de Diego Rivera en su etapa cubista, el Museo Carrillo Gil. Todo inició en 1938 cuando este médico yucateco adquirió un dibujo a lápiz de Orozco que se convirtió en la primera pieza de su colección, constituida esencialmente con obras de Orozco, Rivera, Siqueiros, Palen. El Museo Carrillo Gil se inauguró el 31 de agosto de 1974. Hace medio siglo, pero ahora con una vocación renovada que busca hacer comunidad con programas como Tlacuilo, enfocado en la consulta interna de libros, discos y obras de arte. Con el propósito de enriquecer la experiencia artística de los visitantes, al ofrecerles no solamente un ambiente revitalizado, sino también un mobiliario, como dicen, especialmente diseñado para facilitar actividades educativas, interactivas y enriquecedoras con un enfoque sustentable e inclusivo. Para hablar de todo ello, y también para decirnos cómo lo van a festejar este aniversario, está con nosotros su directora, Marisol Argüelles. Gracias, Marisol. Gracias, Javier, por invitarme. Es un museo con unas características muy singulares, ¿no? Empezando por la colección, no solamente de Rivera, tienen a los grandes muralistas presencia ahí, ¿no? Sí, la verdad es que la colección fundacional, que son cerca de 1,200 piezas, 1,400 aproximadamente, tiene conjuntos muy importantes. El que mencionabas, que es una serie de obras de Diego Rivera en su etapa cubista, que es muy interesante que haya comprado Carrillo Gil. Eso, claro. Parte del ejercicio que hizo Carrillo Gil es comprar pues, a sus contemporáneos. Sin embargo, empezó a completar su propia colección con obras de etapas más tempranas. Por eso es raro que haya una colección que tenga ese número de obras de ese momento en el que Diego Rivera ni siquiera estaba aquí en México. Entonces es uno de los núcleos muy importantes. Quizás el más importante son las obras de Orozco. Fue muy cercano a Orozco el doctor Carrillo Gil y su esposa Carmen Tejero. Ambos estuvieron muy cerca de la producción de Orozco y efectivamente fue el primer dibujo, la primera obra que coleccionó fue La Chole, un dibujo de Orozco. Y a partir de ello, pues desarrolla una enorme colección de Orozco que abarca óleos, grabados, dibujos, abarca casi todas las etapas. Hay, por ejemplo, piezas de cuando Orozco estuvo en Estados Unidos. Es una colección muy completa. Está también Siqueiros y un fondo muy importante de estampa japonesa. Y obras del propio Carrillo Gil, que también era pediatra, pero también había incursionado como artista visual, entonces hay obras de él también, entre otras muchísimas. Hay, por ejemplo, un muy buen conjunto de obras de Gerso y de Palen. Realmente es una colección muy interesante que creo que pues ha logrado a lo largo de estos 50 años tender puentes hacia muchísimas generaciones y de ahí que el Museo Carrillo Gil tiene una vocación única que no es la misma que tienen otros museos con colecciones similares. Es muy interesante porque además él sí pensó hacer un museo con la colección que ya tenía, ¿no? Exactamente, sí, él empieza a tener diálogo con el Estado mexicano pues en los años 70. Y bueno, pues a lo largo de algún tiempo van y vienen las negociaciones y termina en un contrato de compraventa en el que realmente, a veces se dice es una donación, sí tiene un carácter de donación, un gesto de donación en cierta forma, porque pues, las obras tienen, por ejemplo, un precio adjudicado que no corresponde realmente al precio que incluso entonces lo tenía. Él comisiona también la construcción del edificio al arquitecto Augusto H. Álvarez, que es el arquitecto que hizo, por ejemplo, la Torre Latinoamericana. Es decir, piensa en grande para su colección. Y la construcción del propio edificio es también una forma muy interesante de acercarnos a ver cómo se está pensando que una colección debe ser vista, habitada y recorrida. O sea, es un museo hecho específicamente para exhibir esa colección. Entonces, se cruzan todos esos intereses y finalmente en el 74 se inaugura el museo y arranca pues una historia que, bueno, pues da para hablar muchísimo porque pues creo que es un museo que ha tenido mucho dinamismo y que desde su colección, desde la vocación que adquiere por el edificio, por
como se ha ido extendiendo y ampliando la colección, ha hecho que el museo pues siga siendo un museo muy vigente, al que digo ahora lo platicaremos, pero muchas generaciones han estado de alguna manera vinculadas a él desde muchos lugares que pensaríamos por qué un museo que tiene una colección de arte moderno de repente es identificado como la escena o el centro de la escena del arte contemporáneo, Bueno, por de ejemplo, en los vanguardia años han 90. puesto unas cosas realmente que sorprenden, que desde la calle las veías, me acuerdo muy bien. Exactamente, pues hasta ahí llegó, o sea, hasta esos límites se han extendido, se extendió el gesto y también pues la voluntad de tener este contrato de compraventa que hubo aquella vez en los años 70 y que hoy pues estamos conmemorando, pero lo que conmemoramos también es la vida tan diversa, tan plural y tan activa que ha tenido el museo en estas décadas. ¿Y cómo van a festejar? Porque pues 50 años no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pues bueno, el 2 de agosto vamos a abrir 3 exposiciones. Wow. Una se llama Atravesar el Tiempo, Memorias y Presentes de la colección Carrillo Gil. Esta exposición parte de un trabajo que se hace desde el área de curaduría del museo, pero en una colaboración muy amplia, muy interesante y que abarca más programas que la exposición, es decir, va mucho más allá de lo curatorial con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es un equipo que arma Renato González Melo, pero que integra, por ejemplo, profesores de escuelas públicas, una serie de estudiantes y de investigadores. Y la exposición lo que hace es que realiza una lectura transversal de la colección, además de un estudio muy interesante y novedoso sobre el perfil del doctor Carrillo Gil como coleccionista. Entonces, en lugar de hacer un recuento cronológico de esta es la colección fundacional y luego tal cosa, lo que se está viendo es cómo echar luz y ver cómo fue que Carrillo Gil fue pensando en esta colección, qué temas atraviesan este acervo y en función de eso también vincularlos con temas vigentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con artistas que en algún momento vivieron desplazados del centro de aquí, de donde se estaba haciendo la producción del arte nacional mexicano en aquel entonces, y entonces que adquieren también otras visiones relacionadas con vanguardias, o también como la transdisciplina, viendo, por ejemplo, Gerso, que participó en cine, participó en teatro, artistas que tuvieron muchísimo que ver con producciones teatrales, otros temas que tocan, por ejemplo, la violencia y que están representados pues desde los temas de la Revolución Mexicana, pero que también tienen que ver con cosas que son mucho más la experiencia pues de lo cotidiano y bueno, temas como lo ecuestre. Entonces eso da para abrir apenas la puerta para un primer acercamiento. Que es muy amplio, muy diverso, exactamente. Caray. Entonces, siento que es una forma de ver de forma no limitada la colección. Y después vamos a tener una exposición muy interesante, también aprovechando que este año son los 50 años de la muerte de Siqueiros. Oh, claro. Entonces coincide que este artista tan representado en la colección, un equipo curatorial encabezado por Tatiana Cuevas, que, bueno, a mí, como sabes, me toca llegar a culminar un proceso. Exacto. Llevo pocos meses en el museo, pero es Tatiana Cuevas quien ha llevado los últimos años, llevó el Carrillo Gil y encabeza este proyecto curatorial muy interesante sobre sí, que son 5 casos de estudio de Siqueiros y los artistas americanos, es decir, su presencia en Estados Unidos. Cuando dio clases. Son 5 casos, exactamente, porque lo interesante es que se eligen 5 momentos de Siqueiros, uno en Perú, en Bolivia, en Argentina, en Chile y en Estados Unidos. Entonces está muy bien documentado cómo Siqueiros va como aglutinando sus intereses políticos, su activismo, su involucramiento en cada lugar en el que estaba, pues con el mundo de lo político, de los intelectuales, etcétera, y ahí va aglutinando eso junto con su propio quehacer artístico. Entonces, vamos a conocer artistas que no necesariamente tenemos en el radar, sobre todo aquí, por ejemplo, con quien trabajó en Chile, el mural de Muerte al Invasor, con quien trabajó en Argentina, en el mural que hizo para Natalio Botana,
Son 5 casos que realmente dan la visibilidad de cómo este artista, que conocemos bien su trayectoria, que si estuvo en la Guerra Civil Española, etcétera, pero cómo va dejando huella en estos países y cómo pues, su trayectoria nunca está desprovista del perfil político, activista de Siqueiros, que pues lo convierte siempre en un inconforme, en un artista pues muy polémico, pero muy interesante. No, pues hasta Alfonso Reyes da cuenta de eso, Exacto. de ese hombre vibrante que todo lo ponía en duda. Exacto. Me llama la atención cuando hablas del primer proyecto, que no es una cuestión cronológica sobre el museo, cuando hablas de que en él participan o participaron o están participando maestros de educación pública. ¿Cómo participan o cuál es la idea? Pues el museo ha desarrollado desde hace mucho tiempo un programa muy amplio educativo. El área de educación del museo fue como una de las cosas pues muy bonitas con las que me encontré, es que el Carrillo Gil se ha desarrollado un ejercicio que costó mucho trabajo colocar en los museos de hoy, y que es que las áreas de educación trabajen de manera muy horizontal con las áreas de investigación y curaduría. Eso realmente hasta hace pocos años era algo raro. Sí. Y aquí creo que se logró muy bien. Entonces, a la exposición la acompaña un programa muy amplio en donde se convocó a profesores de escuelas públicas para que se pudiera desarrollar también una serie de materiales y de contenidos que acompañen a estos profesores en su ejercicio educativo en las escuelas. Entonces, por ejemplo, sobre algunas piezas que había dudas si meter o no en la exposición, fueron los propios profesores los que tuvieron... Participaron en la selección y dijeron, bien, bueno, por ejemplo, este grabado de Siqueiros, que el equipo curatorial estaba entre incluirlo o no, se incluye porque lo piden, y entonces a ellos les da la oportunidad también de que el museo pues se sume al ejercicio docente, y también creo que además es pues de aplaudirse que un museo realmente esté abierto, que no sea ya como estas instituciones tan cerradas. El club de Toby que decidimos nosotros solos. Y de discursos tan unilaterales. Entonces aquí se ha hecho un programa muy grande. Como mencionaste ahora en la introducción, se renovó el espacio de abajo. Ese espacio se renovó. Es importante el espacio, ¿eh? Muy importante, muy importante. Por supuesto, se está pensando justo en eso, muebles que tengan, pues que puedan promover la comodidad, la facilidad de estar realizando actividades ahí, y que realmente pueda ser el museo un museo muy vivo, para que pues todos los contenidos que se generan y las investigaciones tan importantes pues tengan impacto y una salida real en quienes nos visitan. Tenemos que ir a un corte, Marisol, y regresamos contigo. Gracias. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Marisol Argüelles, pues el museo cumple 50 años. Nos dijiste que había 3 cosas fuertes que iban a
a poner, digamos, en la mesa para festejar los 50 años. Ya nos diste cuenta de dos, ¿cuál es la tercera? Bueno, otro proyecto que es de lo que inmediatamente vamos a tener ahora el 2 de agosto, proviene del Centro de Documentación, que es otro de los espacios importantísimos del museo. Esta es una exposición que se está haciendo sobre Augusto Álvarez. Creemos que una cosa sobre el museo específicamente, es decir, se llama Proyectar un Museo, y son una serie de planos y documentos que provienen del archivo del arquitecto Augusto H. Álvarez y que también dan cuenta un poco de la historia de la construcción de este museo y del sentido que le da. El Centro de Documentación del Carrillo Gil resguarda además una gran cantidad no solo de libros y de documentos, sino que hay como que también ampliado su quehacer hacia otras muchas cosas. Hay libros de artista, de los libros de artista se desprende otra pequeña exposición que se va a abrir en la librería. Y para el 31 de agosto vamos a tener una pieza que se comisionó a Minerva Cuevas, a la artista Minerva Cuevas. Ella, pues, en la historia del museo ha estado ligada a partir de proyectos individuales y colectivos, e hizo un viaje a Yucatán en donde estuvo entrevistando a Gabriela Sainz, que es sobrina del doctor Carrillo Gil, nieta del doctor Carrillo Gil, perdón, y que pues la verdad es que los Carrillo Gil durante muchos años han sido enormes aliados del museo por razones naturales, pero se agradece muchísimo. No, porque tienen voluntad, porque exactamente. Hay casos que no transcurren hicieron así. una donación al Palacio Cantón del acervo de arte prehispánico del doctor Carrillo Gil y de Carmen Tejero. Entonces, a partir de ese acervo, la exposición o la pieza es un homenaje a Carmen Tejero. La muestra se llama Coquín, que así le decían a la señora Carmen Tejero. Y la verdad es que creo que eso también pues, nos lleva a reflexionar en torno al propio ejercicio de coleccionar y de mostrar las colecciones y de la importancia que tiene en la historia poder revisar estos acervos así como se han conservado juntos, quizá en el Palacio Cantón, todo lo demás aquí. O sea, creo que nos hace pues como reflexionar cómo es importante que estos acervos nos pueden contar otra vez, revisitamos la historia a través de ellos. Y ya por último, es que el programa es bastante amplio, pero hay una parte 2, en la segunda parte, que se inaugurará más adelante, cuando estas exposiciones se desmonten, se está trabajando también desde ahora y también con dos investigadoras que han sido pues, enormes aliadas del museo, junto con el equipo curatorial del Carrillo Gil, una exposición que se llama Historia de las Exposiciones, y que ahí creo que también va a ser la oportunidad de ver más allá de la colección, cómo es que este Museo Carrillo Gil ha tenido un impacto enorme en la escena artística como el centro pues, de reunión y de producción de muchos artistas que tuvieron su primera exposición, su primer performance, su primera pieza en el museo hace 20, 25 años y que hoy pues, son los artistas que nos representan en las bienales, que que tienen una visibilidad mucho mayor. Toda esa historia, realmente es muy importante lo que ha ocurrido en el Carrillo Gil como un espacio que formó curadores, artistas, gestores, productores, etcétera. Y además, todo este programa lo atraviesa también la idea de la sustentabilidad. Entonces estamos trabajando en una museografía centrada en producir mucho menos desperdicio. Contamos ya con esa infraestructura de unas mamparas nuevas que son reutilizables, porque sí creemos que los museos del siglo XXI tienen definitivamente que colocarse a la altura de las necesidades y de los retos de hoy en día. Entonces esa también va a ser, creo yo, pues una gran aportación para que podamos contar con un museo cada vez más amigable hacia el medio ambiente y más sustentable. Y además con más recursos, si se van a ahorrar tanto en no estar cambiando cada rato cosas, pues me parece genial. Así es. El impacto en el entorno inmediato, ¿cuál ha sido del museo? ¿Hay, digamos, visitantes frecuentes de la zona? Eso es muy interesante porque el Carrillo Gil es un museo que geográficamente tiene el enorme reto de estar en un lugar de paso y además de paso veloz. Entonces, y Avenida Revolución. Y Altavista. Entonces, entre quien cruza la calle, que pues no se puede distraer un segundo, y entre los coches que pasan por allá, es muy difícil. Creo que este aniversario también nos va a dar la oportunidad de posicionar al museo como un museo,
pero sí tiene una comunidad muy importante. Tenemos una comunidad, por ejemplo, de pues, artistas que no han dejado de participar en las actividades, de visitar el museo. Hoy son familias, antes eran artistas muy jóvenes, hoy van con sus familias, entonces eso ha dado la oportunidad como de ir creciendo, y también a través de la asociación y del propio trabajo de quienes colaboran en el museo, se ha ido construyendo un programa de comunidad. Entonces, por ejemplo, se hacen eventos algunos sábados, recorridos, etcétera, y se trata de invitar, obviamente son abiertos a todo público, pero sí que participe la comunidad de quienes viven en San Ángel, quienes están en los alrededores, porque también creemos que los museos pues, se vuelven espacios significativos en sus barrios y en sus colonias, en las alcaldías a las que pertenecen. Entonces es importante como establecer esta especie de lealtad entre la ciudadanía, los vecinos que viven cerca del museo y estos espacios que trabajan realmente, que no tendría sentido su trabajo si no fuera para lo que hacen, el impacto que pueden tener en sus visitantes. Entonces, ese programa de comunidad ha ido creciendo y ojalá que pues a través de nuestras redes sociales y lo vayan conociendo, porque creo que pues lo que queremos también es formar a nuevas generaciones de pues visitantes que se involucren un poco más en las actividades de los museos, en cómo podemos participar todos en que los museos estén siempre bien, estén sanos, estén vivos, estén abiertos y en que podamos tener diálogos mucho más horizontales. No, te lo decía porque en efecto conozco dos amigos que son los que me dan cuenta que tengo que ir a una exposición al Carrillo Gil o está pasando algo ahí. Sí. Quiere decir que ellos son frecuentes, pasan por ahí, se detienen y lo comentan con varias personas, ¿no? En el museo se desarrolló quedó como muy delimitada o descrita una serie de líneas curatoriales que creo que ayudan mucho a abarcar a muchas generaciones y a que se identifique. Pues mira, siempre está la colección, que esa es una de las líneas curatoriales importantísimas. La colección es el corazón del museo y sobre eso siempre hay exposiciones. Después, normalmente en el segundo piso se hacen exposiciones bajo una línea que se llama Bordes y que son como todas las manifestaciones artísticas, eventos, obras que rebasan ya el periodo propio del arte moderno mexicano, pero que todavía tienen mucha vinculación con la modernidad mexicana, pero que también podrían dialogar con lo contemporáneo. Entonces, pues es eso, como los bordes entre lo contemporáneo y lo moderno. Y después tiene, en el tercer piso normalmente es la línea curatorial que se llama MACG Actual, que más o menos son revisiones ya sea de colectivas o individuales, de artistas que están más o menos en sus 40 años, algunos más, algunos menos, pero que pues han constituido la escena del arte contemporáneo y un espacio dedicado a artistas muy jóvenes emergentes que se llama MACG Presenta, que ahí creo que también lo importante es que el museo no abandone la tradición que ha tenido desde siempre de invitar y colaborar y abrirle el espacio a generaciones muy jóvenes que a lo mejor no tienen la oportunidad de exhibir o no tienen todavía la trayectoria para presentar una gran exposición en un museo, pero que se les puede comisionar un espacio y que son gente muy joven que está pues ya dialogando con las instituciones y que al Carrillo Gil además lo revitaliza muchísimo, es una relación de ida y vuelta que creo que pues le da mucha salud a ambas partes. Bueno, yo pintor o artista plástico, ¿cómo le hago para entrar en contacto con ustedes si quiero exponer algo de lo que hago? Recibimos carpetas en el área de curaduría que siempre estamos revisando. Creo que ahora en el aniversario vamos a aprovechar también para pensar a partir de este ejercicio de memoria cuál es el Carrillo Gil en los próximos años. Entonces creo que ahí, por ejemplo, pues toda la gente joven y de mediana edad que de alguna manera su trabajo esté relacionado con el museo, pues habremos de revisar mucho esta escena. También hay que pensar que la escena actual es muy distinta a la escena de hace 20 años. Los medios de comunicación son otros, los medios de difusión son otros, la forma en la que se disemina son completamente diferentes. Entonces también creo que ahí al museo le toca adaptarse, saber leer su contexto y pensar cuál va a ser el museo después de sus primeros
los 50 años que va a hacer en sus siguientes 50 años, en la vida que tenga de aquí adelante. ¿La colección ha crecido? ¿Se han adquirido a lo largo del tiempo más obras? Sí, así es, la colección. Ya cuando fue público totalmente. Sí, exacto. Sobre todo ha crecido a partir de donaciones. Se hizo durante mucho tiempo un ejercicio interesante de que el museo, a partir de exposiciones de artistas contemporáneos, por lo menos una pieza se integraba a la colección, pero también se han hecho muchas visitas de estudio y creo que hoy en día, si revisamos la colección contemporánea, digamos contemporánea a partir de los años 90, le quiero decir, ya no es tan contemporáneo, pero vaya, podemos hacer, no sé si una historia del arte del siglo XXI, pero sí creo que podemos localizar momentos clave y artistas y grupos y espacios que fueron clave en la escena a finales de los 90 y principios de los 2000 y que están representados ahí en la colección, y que el gran reto también es pues generar las estrategias para poder leer también las obras de momentos que fueron pues, completamente distintos a los que hoy estamos viviendo. Entonces, pues hay muchísimo trabajo que hacer, pero definitivamente su colección da para pues, que sea un museo muy vivo, con mucho que decir. Y para ver cómo, digamos, el arte en México ha estado moviéndose, cuáles han sido sus caminos y resultados también. Exactamente. ¿No? Estamos por terminar, Marisol. ¿Con qué quieres cerrar esta conversación? Pues invitar al público, invitar a todos a quienes ya nos visitan, pues agradecerles el apoyo, la alianza, el crecer y seguir tan cerca del museo, y a quienes no, que realmente visiten este espacio que es pues tan histórico, tan icónico y tan significativo para tantísimas generaciones. Creo que el aniversario nos va a dar la oportunidad de comunicar qué ha sido este lugar en estos 50 años. Entonces va a ser, al menos de aquí al mes de mayo, van a tener la oportunidad de ir a ver muchísimas cosas que hacen de este museo uno de los museos más importantes de la red que tenemos, al menos aquí en la Ciudad de México. Entonces los invitamos, vamos a tener otras muchísimas actividades, un simposio sobre Siqueiros, es decir, el museo va a seguir trabajando y trabajando. Entonces pues creo que va a ser una oportunidad increíble la de este año para poder visitarlo. Es un museo vivo. Así es. Muchísimas gracias, Marisol, y gracias a Javier. ustedes por habernos acompañado aquí. Yo lo espero la próxima semana.